Bueno, hermanitos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, a un nuevo video para el canal de YouTube, porque se va a subir en ambos lados. Y hoy vamos a hablar sobre cómo superar o cómo resolver o cómo lidiar con el miedo al que dirán, con el miedo a lo que el resto opine de nosotros. Otra vez acá Agustín Rivero para servirles. Espero que estén viendo y escuchando todo perfectamente. Cualquier cosa obviamente siempre me avisan, ¿sí? Entonces, el día de hoy que vamos a hablar sobre este miedo que tanto nos detiene, que tan nervioso nos pone, que muchas veces nos impide hasta tomar quizás acciones, nos mantiene quietos, ¿no? Y siempre hay que recordar que el no tomar ninguna acción también es una acción y también está reafirmando y comunicando algo, no solo a las mujeres, sino al resto de personas y sobre todo, y más importante para mí, a nosotros mismos, ¿no? Entonces, lo primero que me preguntaría, sí, estoy acá conversando un poquito con ustedes, con un matecito como siempre, un matecito ya empezado que me debe quedar menos de la mitad del termo, con muchas ganas de tomar este matecito y con muchas ganas de hacer este video también porque volví, ahí volvemos con el podcast, quédense tranquilos, pero volví hace poquito de un viaje a Ecuador y no me llevé el mate. Pensando que lo iba a llevar mi hermano lo llevó, pero el primer día que tratamos de tomar un mate se nos rompe la bombilla. Así que imposible conseguir en Ecuador, mucho menos en Isla Galápagos donde estábamos, una bombilla, así que nos quedamos sin tomar mate como por 15 días. Así que muy contento, muy agradecido de tomar el matecito. Y qué loco, ¿no? Porque un aprendizaje sobre eso que me había quedado del viaje fue... qué loco cuántas cosas uno normaliza en su día a día que realmente le encantan, como tomar un mate, ¿no? Y allá quizás no era posible y cuánto se extraña, ¿no? Una cosa tan trivial, tan común, ¿no? Y digo, cuántas otras cosas uno también naturaliza, pero al final son bien importantes, ¿no? Por ejemplo, con muchos alumnos en los entrenamientos nos pasa mucho esto de que quizás los chicos muchas veces toman acción, conocen mujeres, tienen citas, etcétera. Pero siempre hay un pero, siempre hay algo más a lo que aspirar y siempre nos suele pasar como ser humano el mirar como el lado negativo de las cosas, a veces simplemente de manera instintiva como para siempre mejorar, ¿no? Pero al final terminamos naturalizando algo que literalmente no se hace, no hace nadie, no hace ningún hombre en esta sociedad como puede ser conocer activamente mujeres en contextos donde quizás es raro, ¿no? O quizás no es tan normal como quizás una plaza, ¿no? O tomar la iniciativa, hacerse responsable de esta área, lo empezamos a normalizar y está bueno recordarlo cada tanto, ¿no? Para también darnos como un golpecito de, che, venimos bien, che, estamos haciendo algo importante, estoy creando la vida que me gustaría tener, ¿no? Así que, habiéndome ido un poquito por las ramas, volviendo, lo más importante o una de las cosas más importantes como para poder resolver cualquier conflicto que tengamos a nivel mental o a nivel físico, obviamente, para mí es entender de dónde nace, ¿no? Entonces, vamos a explorar este miedo al que dirán, desde el origen. Sí, voy a tratar de que este podcast no sea extremadamente largo. Va a durar lo que tenga que durar, obviamente, porque yo suelo hablar mucho y me suelo meter dentro de los temas, profundizo, me voy por las ramas también, ¿no? Así que espero que lo disfruten, espero que le puedan sacar valor. Y vamos a tratar de no hacerlo tan extenso para no marearlos a ustedes también, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre este miedo, cómo nos afecta, de dónde nace y obviamente qué es lo que tenemos que tomar importante como para poder tratarlo, superarlo, ¿no? Y obviamente sentirnos mucho más libres, mucho más auténticos en nuestras relaciones y en nuestras interacciones en sí, ¿sí? Entonces, este miedo, el origen del miedo al que dirán, tiene un origen bastante primitivo, ¿no? Bastante instintivo. Es un miedo instintivo justamente como ser humano, es muy básico. Y básicamente es el miedo a no pertenecer, ¿no? A no pertenecer a un grupo. En el pasado, cuando todos bien sabemos que estamos evolucionando de manera muy rápida, cada vez las cosas avanzan cada vez más rápido, de manera exponencial y nuestro cerebro no está acostumbrado a nuestro estilo de vida, a los miedos, a los riesgos que hay hoy en día, sino que está acostumbrado a los riesgos que tuvo desde que empezamos como especie, ¿no? Hace miles y miles de años. Entonces, por más de que esté todo evolucionando tan rápido, lo que estamos viviendo en los últimos 10.000 años quizás o más, simplemente es una hoja de la historia de la humanidad.
Entonces, nuestro cerebro sigue, no evolucionó tan rápido como para modernizarse, ¿no? Entonces, sigue pensando, sintiendo, actuando, comportándose como nuestros antepasados, ¿no? Y antes, cuando vivíamos en tribu, lo que nos pasaba mucho es que dependíamos mucho de la tribu. Somos animales muy sociables, no tenemos garras, dientes, destreza física abismal como otros animales, como para poder defendernos solos, ¿no? Entonces, somos animales muy sociables que necesitamos de estar en sociedad como para, a nivel emocional y obviamente físico y sobrevivir, y a nivel supervivencia como para sobrevivir juntos, ¿no? Entonces, probablemente vos peleando contra un oso pierdas, pero si son humanos organizados probablemente ganen, ¿no? Entonces, en el pasado dependíamos mucho de nuestra tribu, probablemente tribus chicas, ¿no? De quizás 50, 100, quizás 200 habitantes, chicas. Entonces, lo que empezaba a pasar es que dependemos tanto de la tribu al punto de que nuestra supervivencia, ¿no? Depende de eso, de que claro, había un miedo muy grande a cometer algún tipo de error o no ser aceptado dentro de esa tribu porque implicaba o que esa misma tribu nos matase, obviamente, o que de repente nos expulsen, ¿no? Que esa expulsión obviamente representaba también la muerte. Así que a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel cerebral, percibimos el miedo al rechazo, el miedo al qué dirán el resto, también como un posible miedo a morir, ¿no? Entonces, eso también pasa a nivel seducción, ¿no? En el pasado, imagínate en una tribu de 100 personas, en una tribu chica, siendo justos, por ejemplo, imagínate que la mitad eran mujeres, 50 mujeres, claro. De esas mujeres probablemente algunas eran tus hermanas, tus hijas, tus parejas, andas a ver tus abuelas, ¿no? Entonces, claro, cada vez se disminuía más la posibilidad de chicas con las cuales vos podías estar. Y ni hablar si vos no eras el jefe de la tribu y otras chicas ya estaban con sus respectivas parejas o familia. Entonces, claro, había muy poca cantidad de mujeres a la que conocer. Entonces, claro, cada intento representaba algo muy importante para vos. Y ni hablar de tener miedo a hacerlo mal, a cagarla o a nunca poder esparcir tu legado, o mejor dicho, expandir tu legado, ¿no? Entonces, claro, este miedo al que dirán es muy fuerte desde hace muchos años, pero bueno, se vio trasladado al día de hoy donde quizás no da miedo que la abuela o la anciana o la pareja que está al lado de la chica que le querés conocer en la plaza, en un shopping, en un supermercado, donde sea, o en un boliche quizás, ¿no? Piense algo de vos o tenga alguna opinión, algún juicio sobre vos, ¿no? Entonces, obviamente, racionalizándolo y acá charlándolo con ustedes mientras me tomo un matecito, no tiene mucho sentido, ¿no? Hoy en día no tiene mucho sentido, pero ¿qué pasa? Todas estas cosas que muchas veces analizamos y entendemos a nivel lógico, a nivel emocional, nos cuestan, ¿no? Es como, ok, sí, lo entiendo, pero probablemente cuando salga a conocer a alguien en la plaza me cueste un montón, ¿no? Probablemente al entenderlo me cueste un poco menos, ¿no? Quizás después de escuchar este podcast te cuesta un poco menos, pero aún así va a representar como a nivel emocional una ansiedad muy grande, ¿no? En ese momento. Entonces, muchas veces aprendemos o entendemos cosas a nivel lógico que a nivel emocional nos cuesta un montón todavía seguir procesando. Entonces, ahí es cuando tenemos que empezar a trabajar en las creencias, en pasarlo por el cuerpo, ¿no? Al final, cuando lo entendemos a nivel emocional y cuando nos deja afectar a nivel emocional, es cuando ya lo venimos pasando por el cuerpo. Entonces, probablemente, no sé, tendrás experiencias donde al manejar por primera vez o al hacer cualquier cosa por primera vez tenías mucho miedo y hoy en día ya es algo natural y habitual para vos en tu vida, ¿no? Entonces, obviamente es necesario adquirir la habilidad y para eso necesitamos práctica, ¿sí? Pero volviendo al tema, el origen es que no es un miedo moderno, es modernamente, hoy en día no tiene mucho sentido. Pero así funcionamos, entonces así funcionamos, hay que entendernos y hay que poder lidiar o aprender a lidiar con eso. ¿Sí? Está en nuestra supervivencia, es un miedo de nuestra especie. ¿Sí? Ese miedo persiste, pero ya no tiene sentido. Entonces una buena pregunta que nos podemos hacer a partir de entender esto es, che, ¿por qué seguimos atrapados en este ciclo? ¿No? Ok, ya lo entiendo. Ahora, una vez que lo entiendo, tengo la responsabilidad de mis acciones, ¿no? Porque ya no es, me domina este miedo. Ahora entiendo por qué me domina y ahora entiendo que yo puedo hacer algo. Entonces ahora tengo la responsabilidad, ¿no? Entonces esto termina afectando en nuestra vida o en nuestro día a día un miedo tan primitivo. O sea, nuestra mente tiene el control, no nosotros, ¿no?
lo cual eso es algo que a mí me preocuparía, es, che, realmente yo no tengo el control de mi vida, de mis decisiones, dependo de la mente, del programa que tengo, de lo que siento. Entonces ahí viene nuestro trabajo de empezar a pensar, decidir a pesar del miedo, saber que las emociones son una alerta pero no me dominan, saber que lo más importante no es la emoción sino cómo yo reacciono a ella, y saber que si tengo algún programa por el condicionamiento social o por mi cultura o por mi familia o por lo que sea que se programó en mi mente, yo tengo el poder también de programar de una manera en la que yo pueda y en la que me sirva, ¿no? Entonces, tenemos la responsabilidad. ¿Qué es lo que suele pasar a la mayoría de hombres con esto? Quizás hombres que lo entienden, o quizás hombres que ni siquiera son conscientes y se están enterando por primera vez con este podcast, ¿no? Es que ese miedo nos termina paralizando, ¿sí? Nos termina impidiendo actuar, ¿sí? Por ejemplo, nos acercamos a una chica que nos gusta, que nos atrae, y nos cuesta, no sé, iniciar la conversación, o nos cuesta expresarnos de manera genuina, o nos cuesta expresar nuestras intenciones, o nos cuesta expresar nuestras opiniones, o nos cuesta querer, no sé, tirar un chiste, ¿no? O atrevernos a provocar y burlar de manera, obviamente, con una buena intención a la otra persona, como para poder generar una emoción divertida, interesante en la interacción, ¿no? Entonces, nos cuesta quizás hasta probar cosas nuevas por miedo a lo que el resto vaya a opinar. ¿Cuántas actividades quizás has querido practicar en tu vida? ¿Cuántas cosas has querido hacer por primera vez y ni siquiera te animaste, ¿no? O quizás al contrario, en toda tu vida es algo común, ¿no? El animarte, el ser líder, el tener esta confianza, esta seguridad de que todo va a estar bien, pero con las mujeres no, ¿no? Entonces hay que empezar a indagar en cuanto a eso. El problema también de este nido del que dirán es que nos obliga de alguna forma a vivir bajo expectativas externas, ¿no? Porque en definitiva estamos buscando todo el tiempo agradar al resto, buscar la aprobación de las mujeres, buscar la aprobación de las otras personas, ser lo perfecto o lo correcto que aprendimos que hay que hacer para que así nos acepten, ¿no? Entonces hay mucho condicionamiento social involucrado y lo peor de esto es que nos olvidamos de ser quien realmente queremos ser, ¿no? Al final estamos viviendo la vida de otra persona, o de otras personas, o de la sociedad, o de una versión de mí que creí que es cierta, ¿no? Entonces, una pregunta que yo me hice hace mucho tiempo y trato de recordarla cada tanto, y lo hablo con mis alumnos y con mis amigos y con la gente que me rodea, la gente cercana, es, che, cuando estoy tan pendiente en la opinión del resto, o está inconsciente o conscientemente en esta búsqueda de aprobación, en este no hacer cosas por miedo a lo que alguien piense o opine de mí, por miedo a que alguien me rechace o no me acepte, realmente estoy viviendo, tengo que ser consciente, ¿no? Que realmente estoy viviendo la vida de ellos, ¿no? O la vida que yo creo que ellos. O al final todo lo que hago es en pos y está moldeado en pos de buscar su aprobación. Entonces realmente no estoy siendo yo, realmente no estoy siendo genuino, auténtico, realmente no me estoy expresando en esta vida, ¿no? Entonces, una pregunta muy poderosa ahí es, ¿realmente es la vida que quiero vivir? ¿No? O prefiero vivir mi propia vida y gustar a los que les tenga que gustar. Porque un miedo muy grande detrás de todo esto para mí es que la mayoría piensa de que siendo auténticos, de que siendo genuinos, de que siendo espontáneos, no le van a gustar a nadie. Y eso es un grave error. En la práctica uno aprende, por eso es tan importante empaparse del juego. Del juego puede ser un deporte, puede ser actuar, puede ser seducción, puede ser lo que sea. Empaparse del juego me refiero a experimentarlo, ¿sí? Practicarlo, vivirlo, no quedarse solo en la teoría. Pero en la práctica uno se da cuenta que hay muchas personas que pensamos que no le íbamos a gustar y le gustamos. Hay muchas personas que les terminamos cayendo bien, que les terminamos pareciendo atractivos por quienes somos, ¿no? Entonces de repente uno empieza a decir, apa, hay un beneficio gigantesco acá en ser genuino, ¿no? Porque le voy a terminar gustando a las personas que son compatibles conmigo y voy a terminar alejando a las que no. Entonces ahí te das cuenta cómo muchas veces simplemente estábamos rodeados de gente que no era compatible con nuestra personalidad y generamos como un resentimiento y emociones muy negativas, una desconformidad, una frustración interna, quizás hasta reprimida, simplemente por no mostrarnos genuinos, simplemente por miedo a no gustarle a otras personas. Entonces cuando vos entendés que a algunas personas le vas a gustar y a algunas no, te permitís ser auténtico porque eso te da mucha más libertad y una sensación mucho más placentera de que por lo menos estás acá en esta vida expresando quién realmente sos, ¿no? Y no simplemente moldeándote para cumplir las expectativas ajenas o externas, ¿no? Que de hecho, si me voy a lo estratégico de la seducción,
esto termina siendo muy contraproducente, porque no hay nada más repulsivo que una persona necesitada. Y una persona necesitada es una persona que busca o que prioriza la opinión del resto sobre mí, que la mía propia sobre mí, ¿no? Entonces, hay un valor intrínseco, estratégicamente hasta es muy acertado desde mi punto de vista ser auténtico, porque implica que tengo el valor de ser auténtico, de que tengo la inteligencia emocional de entender que no le voy a gustar a todos, de que tengo la inteligencia emocional de poder aceptar no gustar a todos y ser rechazado por algunos o por muchos, y poder estar completamente bien con eso, y saberme lo suficiente y valioso como para convivir con eso en esta vida, ¿no? Entonces, todas esas muestras de valor que se muestran al ser auténtico, terminan siendo muy atractivas. Porque si yo me estoy mostrando de manera auténtica, también estoy subcomunicando a las personas, a las mujeres o a mi mente de que sé que soy alguien valioso, por eso me animo a mostrarme de esta manera. Sé que mi valor está en esto, ¿no? Y a la vez transmite mucha confianza, porque realmente podríamos confiar en alguien que notamos incongruencias, que notamos que no es auténtico, que notamos que no se anima a tomar riesgos, a ser honesto o a vulnerabilizarse. ¿Podemos confiar en una persona que no confía? Déjame dudar, ¿no? Entonces, acá lo que necesitamos es un cambio de perspectiva. Un cambio de perspectiva donde nos damos cuenta que la mayoría de personas no están pensando tanto en nosotros como creemos. Que esa abuela, esa pareja, esa persona que está al lado de la chica que está en la plaza que vos querés conocer, realmente quizás te escuche en ese momento porque le llama la atención lo que estás haciendo, quizás le impresiona, quizás te admira, o quizás simplemente le chupa un huevo y sigue con su vida. Porque así como vos estás pensando todo el tiempo en que todo el mundo está pendiente de vos, que todo el mundo está buscando juzgarte, que todo el mundo está pendiente de tu vida, de una manera egoísta, no está mal, es natural, nos pasa a todos, ¿no? Pero inconscientemente tenemos estos miedos pensando de que todo el mundo está pendiente de nosotros. Así como vos pensás esto, todos piensan lo mismo. Entonces, este miedo de tener que la persona que está al lado de la chica que me gusta va a estar juzgando, va a estar pensando en mí cuando yo haga eso, es medio, no tiene sentido, ¿no? Para no decir que es un miedo medio inútil, ¿no? Porque esa persona, más que pensar en vos, está pensando en ella misma, está pensando en cómo a esa persona le gustaría hacer lo mismo que vos haces, cómo esa persona quizás está pensando en sus mambos, en sus miedos, en sus cosas de la vida, quizás te presta atención 5 minutos cuando te veo 10 segundos o 15 y para no quedar mal mirando sigue con su vida y ya se olvidó de vos. Entonces le estamos dando mucha importancia a una persona que está pensando en ella. O sea, así como vos estás pensando en vos, esa persona está pensando en sí misma y sigue con su vida y se olvidó de vos. Así como vos te habrás olvidado de un montón de personas con las que hablaste o con las que tuviste un comentario en la plaza, en el parque, en el supermercado, en alguna actividad, en la cancha de fútbol, haciendo algún deporte. O quizás una chica una vez te tiró onda y vos le dijiste que no y seguiste con tu vida y ya te olvidaste de ella y ni siquiera podés traerla como un recuerdo acá en este momento que estás escuchando este podcast o este video, ¿no? Entonces, la mayoría de personas, esta es una verdad dura de tragar, pero muy liberadora desde mi punto de vista, que es entender que, así como pensamos que la mayoría piensan en todo, o sea, que están pendientes de nosotros, nadie está pendiente de nosotros. A nadie le importamos realmente demasiado. Entonces, preocupate por crear tu propia vida y vivir bajo tus propios estándares, tu propia realidad, de la vida que vos quieras crear, los pensamientos que vos quieras crear, las emociones que vos quieras crear, las experiencias que vos quieras crear, ¿sí? Entonces, todos están preocupados sobre sí mismos, al igual que lo estás vos. Es una verdad dura, pero es muy liberadora, porque vas a poder empezar a sentirte libre de vivir las experiencias o tomar las acciones que quieras tomar, ¿sí? Entonces, simplemente porque depende de vos, ¿sí? Entonces, este cambio de perspectiva me parece muy útil, me parece muy liberador y también me parece muy liberador entender de que cada vez que estamos actuando por miedo al que dirán, para mí cualquier decisión tomada desde el miedo no tiene sentido, pero si estamos actuando en base al miedo a lo que el resto pueda opinar o decir o pensar o juzgarnos sobre nosotros, ¿no? Simplemente estamos sacrificando lo más valioso que tenemos, que es nuestra autenticidad, ¿no? Lo único
quizás que importa en este mundo, que es expresarme tal cual soy, venir a expresarme y jugar este jueguito de la vida que tiene fecha de vencimiento porque en algún momento te vas a morir. Puede ser mañana, pasado, la semana que viene o dentro de 40 años, pero te vas a morir. ¿Qué sentido tiene vivir la vida de otra persona? Ahí es cuando la vida pierde todo sentido. Ahí es cuando empezamos a sentirnos, por más de que tengamos algún resultado en términos de la vida, económico o con las mujeres, sentimos que no nos sentimos libres porque no nos expresamos todo lo que nos podríamos y queremos expresar en este mundo, ¿no? Entonces, la autenticidad es lo último que tendríamos que sacrificar. O sea, haciendo acá también una coma o un paréntesis de que encima, estratégicamente, lo que más nos conviene, lo que más nos rinde a nivel seducción es ser auténticos, ¿no? Ya por lo mencionado anteriormente, o por lo mencionado en muchos otros podcasts o videos que hemos hablado, ¿no? Entonces, básicamente ser auténtico significa liderar tu vida, que, ok, el resto de personas puede llegar a pensar, yo tengo haters en las redes sociales, hay chicas que les caigo mal, hay personas que les caigo mal, hay personas que no les gusto, pero qué regalo, ¿no? En algún punto, porque si le gustas a todos, no tendría sentido gustarle a nadie. Que no le guste a todos hace que las personas que les guste tengan mucho más valor para mí, ¿no? Entonces digo, qué regalo estos contrastes que muchas veces evitamos, estos polos que muchas veces evitamos, ¿no? Odiamos los colores claros, pero sin los colores claros los oscuros no serían suficientemente oscuros, para poner un ejemplo acá súper boludo, ¿no? Pero qué regalo al final no gustarle a todos. Y ese cambio de perspectiva nos va a ayudar a decir, bueno, voy a tomar estas acciones, voy a subir contenido, voy a hablarle a la chica que me gusta, voy a animarme a mostrar mis intenciones, porque si no le gusto a esta chica, porque si otra persona me escucha y opina mal de mí, porque si alguien me hatea en algún contenido que suba, está bien y va a pasar. O sea, saber que va a pasar y saber que voy a estar bien y saber que es normal, ¿sí? Porque si yo me expreso, a algunas personas les va a gustar, a otras personas no. A algunas personas les encanta la música clásica, a otras personas la odian. A algunas personas les encanta el reggaetón y los hace poner felices y otra gente lo odia. Entonces, no es que el hecho esté mal per se, es entender de que para algunas personas va a estar bien, para otras va a estar mal. Entonces tenemos que empezar a dejar de pensar en el afuera, de querer gustarle a todos, o de querer hacer cosas que les guste a todos, o de dejar de evitar la opinión mala del resto, y empezar a pensar qué es lo que a mí me parece bien, cómo es que yo quiero vivir. Aceptando que va a haber opiniones diferentes, que va a haber juicios diferentes, que no le voy a poder gustar a todo el mundo, yo cómo quiero vivir. Entonces ahí te va a empezar a chupar un huevo la abuelita, la pareja, la persona que esté al lado escuchando de la chica que te gusta en la plaza como para poder animarte a acercarte. O los amigos, o tus amigos, ¿no? Porque al final, si alguien te llega a decir algo o te llega a juzgar, le decís, esta es la vida que yo quiero vivir y lo estoy haciendo con respeto. Y obviamente entiendo cuando alguien quizás me dice, no, a alguien no le gusto, ¿sí? Ahí es cuando descalibramos, cuando queremos forzar algo que no tiene sentido. Cuando a la otra persona no le gustamos, no quiere hablar con nosotros y seguimos insistiendo porque hay que aprender las técnicas de seducción suficiente como para poder convencer a esa persona. Esto no se trata sobre convencer, esto se trata sobre buscar la persona que sí le gustemos. ¿Y cómo le vamos a gustar a alguien si ni siquiera nos conoce? Porque nunca nos expresamos de manera real. ¿Ok? Entonces, fundamental para esto, algún ejercicio práctico que te puedo dejar para que te puedas quedar con un poco de práctica y poder pasar esto por el cuerpo, que es lo que realmente vale la pena, es empezar a hacer pequeñas cosas que te incomoden. Yo, por ejemplo, he hecho de todo. Siempre que algo me da miedo, trato de hacerlo. Me da miedo hacer un retiro, se hace. Me da miedo empezar canto o coro, yo voy a un coro, lo hago. Me da miedo empezar teatro, lo hice. Me da miedo empezar stand-up, lo hice. Me da miedo decir un discurso en algún lugar importante con mucha gente, lo hago. Me da miedo hacer day game, lo hago. Me da miedo tirarme de un paracaídas o hacer buceo, lo hago. Entonces empecé a hacer pequeñas cosas que te incomoden. Si tus miedos están muy relacionados con el miedo a las mujeres, te recomiendo que hables, o con el miedo a lo social, hables con un desconocido todos los días. Empezá a dar cumplidos de cosas que te parecen, que te gustan a la otra persona. Empezá a transmitir o a contagiar esta buena vibra al resto de personas. Decir a una chica que te guste y que la querés conocer. Y simplemente entregate al momento, ¿sí? Entonces, empezá a hablar con desconocidos, empezá a dar cumplidos, hace esto todos los días, ponete alguna prenda que siempre te has querido poner, pero te da miedo que el resto opine algo de vos, como, no sé, la prenda de alguna banda que te guste, algo demasiado colorido, algún accesorio. Empezá a probar cosas nuevas. O compartí una opinión, algo personal, algo polarizante al resto de personas. No por querer cambiar de opinión, no por querer generar una fricción, sino por expresarte, solo con la intención de expresarte.
¿Sí? Te vas a dar cuenta que el mundo no se detiene ni se va a destruir porque vos tomes tus propias decisiones o vivas en base a tus propias acciones, ¿no? Ese podría ser un ejercicio muy, muy interesante para esto. ¿Ok? También puedes escribir tus miedos, qué es lo que temes que la gente o que las chicas piensen sobre vos o que el resto de personas, y darte cuenta después con la experiencia que no pasa tanto como pensás. Y obviamente empezás a centrarte mucho más en tus valores, ¿no? En qué es lo importante para vos. Vos tenés que pensar siempre cómo es que a mí me gustaría vivir. Y empezar a vivir en base a cómo a vos te gustaría vivir. Y si las elecciones que vos estás tomando o tomaste en tu vida realmente son tuyas, ¿no? Muchos años yo pensé que tenía que jugar al fútbol porque era lo que todos hacían. Acá en Argentina es muy famoso el fútbol, es el deporte popular. Y en un momento de mi vida dije, a mí no me gusta tanto el fútbol como le gusta al resto de personas. Me encanta jugarlo, debe ser mi segundo o tercer deporte favorito que hago, me encanta, soy muy deportista, pero no sigo, no miro fútbol, no juego al fútbol, no es lo único, no es algo que jugaría toda mi vida. Si juego al fútbol sería más para compartir con amigos que por jugar al fútbol per se. Pero en cambio no me pasa lo mismo con el básquet. Entonces, hubo un momento en mi vida que tuve que decidir dejar de jugar al fútbol y empezar a jugar al básquet. Hubo un momento en mi vida que tuve que decidir a qué me gustaría dedicarme, de qué me gustaría hablar, con qué me sentiría orgulloso el día de mañana cuando termine mi vida. Y lo mismo aplica para esta área. Te sentirías orgulloso dejando de hablar con esa chica que te gusta, tratando de conocerla, abrirte a experiencias, conocer gente nueva o expresarte simplemente por lo que el resto podría juzgar sobre vos, opinar sobre vos. Lo dejo ahí picando para que lo pienses. Pero espero que te haya servido este video. Por lo menos para que te pueda hacer reflexionar un poco y dejar de que te afecte tanto la opinión del resto. Porque al final no se trata sobre no tener más miedo sobre esto, no tener más miedo de lo que el resto diga o de lo que el resto juzgue. O sea, el problema acá siempre es no tenés que buscar dejar de sentir una emoción como el miedo, como la ansiedad. Tenés que empezar a trabajar en cómo vos vas a reaccionar a esa emoción, porque la emoción no la vas a dejar de tener, la vas a sentir. Pero te vas a escapar o te vas a adueñar de ella, sentirla completamente y reaccionar de una manera en la que vos te gustaría reaccionar. Esa es toda la clave, ¿sí? Entonces, el miedo al que irán es algo natural. No lo trates de evitar, no te resistas a él, entendelo y empezar a reaccionar de manera diferente a esas emociones, empezar a vivir bajo tus propias expectativas, empezar a hacerte preguntas y a reflexionar sobre qué es o qué sería ser auténtico para vos y pensá, ¿estoy viviendo para mí o estoy viviendo para los demás? Para que el resto opine bien de mí, para que el resto me acepte o en base al condicionamiento social con el que he crecido y me he formado toda la vida. Así que espero que te haya servido mucho. Ponga en práctica las acciones que he dado al final del podcast, del episodio, de video de YouTube, porque también lo voy a subir ahí. Y si vos sos un hombre que está bien con todas las áreas de su vida, pero le cuesta el área social, el área amorosa, el área sexual, y te cuesta salir con chicas que de verdad te gusten, te cuesta traer a tu pareja ideal, terminaste una relación y estás oxidado, te sentís demasiado lógico y sentís que las chicas pierden el interés y se aburren con vos, envía un mensaje porque te podemos ayudar a través de un proceso como lo hacemos con nuestros alumnos. Es un proceso largo, de 6 meses, donde trabajamos esto de raíz y nos enfocamos mucho en trabajar la mentalidad, en generar oportunidades y en poder aprovecharlas como para poder tener la vida amorosa, sexual, social que de verdad te gustaría y que quizás termina completando un ciclo de otras áreas y otras habilidades que has trabajado, ¿no? Y que quizás esta es la última que te falta. Y tenés miedo de sentirte solo, tenés miedo de sentirte, de conformarte, ¿no? Con chicas, con personas, con momentos, con situaciones, con experiencias que no te gustan. Y si querés un cambio realmente para vos, porque realmente querés, no tanto el punto de, obviamente el resultado es hermoso, ¿no? De salir con mujeres que de verdad me gustan, tener experiencias sociales y todo esto, pero si de verdad tu anhelo es mejorarte, ¿no? Y responsabilizarte de esto, sentirte mucho más libre, sentirte con mucha más confianza, sentirte con mucha más seguridad, sentirte con mucho más autoestima, que se va a ver obviamente manifestado en toda la área de tu vida, envía un mensajito, puedes escribirnos por Instagram, puedes escribirme por acá, por donde sea me puedes escribir, para que podamos ver si calificás algún proceso con nosotros, y si calificás, obviamente te vamos a invitar a participar de un proceso y vamos a trabajar juntos para resolver esto como lo hemos hecho con muchísimos chicos, ¿sí? Entonces, espero que le haya servido, espero que lo hayan disfrutado, gracias por compartir este ratito conmigo, estos matecitos, nos vemos muy pronto, bye bye.